Entrevista en el proceso psicodiagnóstico. Entrevista, definición en sentido amplio y en sentido estricto. Sentido amplio. La entrevista es un proceso de comunicación interpersonal en la cual se realiza un intercambio de información entre entrevistador y entrevistado. En un sentido amplio puede tener muchos propósitos, como la evaluación, la investigación o incluso la intervención, y no se limita exclusivamente a un ámbito clínico. Sentido estricto. En el contexto psicodiagnóstico, la entrevista tiene un objetivo clínico definido. Es una técnica formal donde el entrevistador sigue un proceso estructurado para explorar el mundo subjetivo del paciente, lo que incluye su historia personal, sus emociones, pensamientos y comportamientos. Esta estructura permite profundizar en los aspectos conscientes e inconscientes del individuo. Tipos de entrevista. Entrevista abierta. Esta modalidad ofrece libertad al paciente para que exprese sin las restricciones de preguntas rígidas. El entrevistador tiene un rol más pasivo. Permite que la conversación fluya, lo cual es útil para explorar áreas del inconsciente que podrían no emerger en una entrevista estructurada. Tenemos entrevista semidirigida. Es una combinación de la libertad del paciente para hablar y la dirección del entrevistador, quien sigue una guía o un guión flexible. Este tipo de entrevista permite cierta libertad, pero se mantiene en un marco que ayuda a garantizar que los temas claves se aborden. Es útil en el proceso psicodiagnóstico porque permite captar información importante sin perder el foco. Tenemos la entrevista estructurada. Aquí la entrevista sigue un formato rígido, con preguntas predefinidas. Aunque parece menos flexible, es útil en las investigaciones o en diagnósticos, donde se necesita comparar los resultados de múltiples entrevistas de manera consistente y objetiva. El entrevistador. Su rol. El entrevistador es un facilitador del proceso de autodescubrimiento del paciente. Su tarea es crear un ambiente en el que el entrevistado pueda sentirse lo suficientemente seguro como para compartir su mundo interno. El entrevistador no solo observa, sino que también participa activamente, ayudando al entrevistado a elaborar sus pensamientos y emociones. Aptitud. La aptitud del entrevistador es fundamental, ya que debe ser empática, creando un espacio seguro para el paciente. Es necesario una neutralidad benévola, donde el entrevistador no juzgue ni dirige, pero tampoco se desvincula emocionalmente del paciente. La actitud no directiva fomenta una atmósfera en la que el paciente se siente libre de expresarse. Distancia óptima. Características. El entrevistador debe ser flexible, atento, observador y capaz de manejar sus propias emociones para no influir en las dinámicas de la entrevista. Además, debe ser capaz de interpretar tanto la comunicación verbal como la no verbal del paciente. Es importante destacar que la autoconciencia es esencial para no proyectar sus propios conflictos internos en el proceso. Según Fernando Ulloa, 1985, los momentos de la entrevista psicodiagnóstica se dividen en las siguientes fases. Pre-entrevista. En esta fase se establece el primer contacto con el entrevistado. Se recopila información inicial. Se programa los aspectos prácticos como la hora y el lugar del encuentro. Y se clarifican las expectativas de la entrevista. Es un momento preparatorio, tanto en lo logístico como en la disposición emocional y mental. Tenemos la apertura, donde es el comienzo formal de la entrevista. Se crean las primeras impresiones y se establece el rapport, la relación empática y de confianza. Se le da la bienvenida al entrevistado. Se exponen los objetivos de la entrevista y se ofrece explicación sobre el encuadre, reglas, duración, confidencialidad. El entrevistador busca generar un ambiente seguro y cómodo para facilitar la expresión del entrevistado. 3.
Acontecer propiamente dicho. En esta etapa central de la entrevista ocurre el intercambio de información más significativa. El entrevistado expone su historia, experiencia, sentimientos o síntomas, mientras el entrevistador escucha, interpreta y guía el proceso a través de preguntas y observaciones. Aquí se profundiza el motivo de la consulta y se exploran aspectos claves del psiquismo del entrevistado. 4. Cierre. En esta fase final de la entrevista, donde se resumen los puntos principales abordados y se clarifican dudas o impresiones. El entrevistador hace una síntesis del contenido relevante y puede ofrecer una devolución preliminar o sugerir pasos a seguir. El objetivo es finalizar el encuentro de manera clara y respetuosa, dejando al entrevistado con una sensación de conclusión y orientación. 5. Post-entrevista. La post-entrevista es una fase posterior al encuentro directo con el entrevistado. Se refiere a todo lo que ocurre después de la entrevista y cumple funciones esenciales en el proceso psicodiagnóstico. La post-entrevista es crucial para organizar, integrar y procesar la información obtenida, ayudando a dar coherencia y sentido al material recabado en la sesión. Y es un espacio de información que permite al profesional estructurar mejor su intervención futura. Clasificación de la entrevista. Diagnóstica. Se centra en la identificación de patologías o trastornos psicológicos. Este tipo de entrevista busca identificar síntomas, comportamientos y patrones que indiquen una posible psicopatología. Terapéuticas. Más allá del diagnóstico, esta entrevista tiene un enfoque orientado al tratamiento. El entrevistador utiliza las interacciones y el contenido expresado por el paciente para promover cambios terapéuticos en su comportamiento o cogniciones. Tenemos de investigación. El objetivo principal es la recolección de datos para un sentido o proyecto de investigación. El texto subraya que, aunque el contexto es diferente al clínico, las habilidades del entrevistador son igualmente importantes para obtener información válida y confiable. Dinámicas de la entrevista. Transferencia y contransferencia. La transferencia ocurre cuando el paciente proyecta en el entrevistador sentimientos, actitudes o expectativas que originalmente fueron dirigidas hacia figuras importantes de su vida, como los padres. Esta transferencia es una herramienta poderosa en el proceso psicodiagnóstico, ya que permite al entrevistador observar patrones emocionales y la relación inconsciente. Tenemos la contransferencia. Se refiere a las relaciones emocionales inconscientes del entrevistador hacia el paciente. Es importante que el entrevistador sea consciente de su propia contransferencia, ya que si no se maneja adecuadamente, puede inferir en el proceso. Sin embargo, cuando es reconocida y utilizada correctamente, la cotransferencia puede ofrecer información valiosa sobre la dinámica paciente-entrevistador. Tenemos la ansiedad. Tanto el entrevistador como el paciente pueden experimentar ansiedad durante la entrevista. Es fundamental que el entrevistador maneje su propia ansiedad y ayude al paciente a procesar la suya, ya que una elevada ansiedad puede dificultar la comunicación y la apertura a la sesión. Tenemos disociación instrumental. Este concepto es la capacidad del entrevistador de involucrarse emocionalmente con el paciente sin perder su objetividad. Es decir, aunque el entrevistador puede sentirse emocionalmente afectado por la historia del paciente, debe mantener la distancia suficiente para analizar y manejar la situación de manera efectiva. El proceso comunicacional. La comunicación durante la entrevista no es solo verbal.
Aquí se enfatiza la importancia de elementos no verbales, como la postura, tono de voz, gestos, como parte fundamental de la interacción. La habilidad del entrevistador para interpretar estos aspectos permite una comprensión más profunda del estado emocional del paciente. Encuadre. Concepto. En el contexto del encuadre se define como el conjunto de normas y condiciones que estructura la entrevista, brindando seguridad tanto al entrevistado como al paciente. El encuadre incluye la definición de tiempos, roles, reglas y esencial para la entrevista sea eficaz y coherente. Constantes. Tenemos el espacio físico. El lugar debe ser adecuado, asegurando privacidad y comodidad para el paciente, lo cual es esencial para que se sienta en confianza. El tiempo, la duración de las sesiones y la frecuencia de la entrevista debe ser consistentes, generando una rutina que brinde seguridad al paciente. Roles. La importancia que tanto el paciente como el entrevistador tengan claros sus roles. El entrevistador es quien facilita el proceso, mientras que el paciente es quien expone sus pensamientos y emociones. Al-Bahari, 1996. La entrevista en el proceso psicodiagnóstico, capítulo 1 y 2. Gracias.